La cuenta de TikTok que hemos visto anteriormente en este canal, llamada Ellos Están Conmigo, había compartido varios videos de la aterradora actividad que ocurre en su casa, desde que este hombre fue a visitar a su padre al cementerio e intentó comunicarse con él, pero parece que desde entonces un espíritu ha quedado adherido a él. Bueno, pues ya quedó la velita emprendida. Ahora, han vuelto a compartir algunos videos de la escalofriante actividad que sigue ocurriendo en su propiedad. Atentos. Llevaba 2 noches que no sucedía nada, pero otra vez estoy viendo. No prende la luz. No prende esto. Tampoco prende la luz, Dios. ¿Será que se fue la energía? No hay energía, no hay energía. Mi apartamento está sin energía, mi apartamento está sin energía. Pues al momento no se ve nada extraño, pero les juro que yo escuché unos golpes. Aquí se ve todo tranquilo. No sé si me oriento. ¿Qué es eso, Dios? ¿Qué es eso? Hay algo en mi cocina, Dios. Hay algo en mi cocina, Dios mío. Señor bendito. Líbrame, tómale, pero no se escuchan los pasos. Dios mío, bendito, ¿qué es eso? Ay, Dios, dame valor, Señor, dame valor. Dame valor, no tengo temor, Señor, no tengo temor. ¿Qué fue eso, Dios? ¿Qué fue eso? Señor bendito, ¿qué fue eso? Cúbreme, Señor, con tu sangre preciosa. Cúbreme, Señor, con tu sangre preciosa. Lo que sea que haya en la casa continúa acechando a este hombre, quien trata de mantener la compostura y compartir la mayor evidencia posible de lo que está ocurriendo. Sin embargo, continuarían pasando extrañas cosas. Son las 10 de la noche, con 20 minutos y ya estaba durmiendo porque estos días tengo que madrugar y acabo de escuchar que alguien me susurró fuerte al oído. Una voz horrible, entonces eso me despertó. Aparte de eso también estoy sintiendo pasos, estoy sintiendo ruido. Y bueno, yo espero que esta noche sea muy tranquila. ¿Qué fue eso? Dios mío, ¿qué fue eso? Me arrebataron la comida.
dejaron a cobijo. No sé si salir porque estoy asustado. Todavía se escuchan voces de la gente porque está muy temprano. Estoy temblando, estoy nervioso, súper nervioso. No paro de temblar. Entonces, ¿qué harías tú en el lugar de él? ¿Te quedarías a vivir en una casa como esta? Escribe tu opinión en los comentarios. Tim, en esta ocasión, se encuentra en la casa de una suscriptora a petición de ella. Y es que, desde que fallecieron los padres, empezaron a ocurrir extrañas cosas en la propiedad, desde pasos, objetos cayéndose sin explicación alguna, así como golpes en ventanas. Pero lo peor fue cuando sintió como si algo o alguien la intentara asfixiar mientras dormía. Entonces, aterrada, abandona este lugar, y aunque era algo escéptica en cuanto al misticismo, claramente parece haber cambiado de opinión. Por ello, Tim intentará pasar la noche en esta casa con la idea de averiguar qué ocurre aquí. Первую камеру установил, а основная она будет снимать всю комнату, основная камера. Все. Итак, друзья, дом я взял под контроль. Установлено 5 камер, 6-я на мне. Сейчас я сяду, наверное, вот на это кресло и с помощью высокой частоты наушников буду контролировать все происходящее в этом доме. Entonces, Morozov se quedaría esperando poder captar alguna evidencia sobrenatural a través de algún extraño sonido o golpe, y al cabo de unos minutos, esto fue lo que ocurrió. Раскачивается. Замерить. Вырубился. Охренеть. Сейчас она перестала шататься, как вы видите. В общем, это пипец просто. Эми вырубается на глазах, когда подношу здесь.
Это значит, что это существо явно тут. По-другому быть просто не может. Потому что Эми себя так не ведет. Extraños sonidos, pasos, incluso el candelabro moviéndose. Parece ser que la actividad ha empezado a manifestarse en la casa, por lo que ahora Morozov intentará establecer contacto con esta entidad, pero lo que pasaría sería escalofriante. Я знаю, что ты тут, неизвестная сущность. Я хочу с тобой выйти на контакт. И если ты меня понимаешь, стукни в любую стену, в любое окно, в любой предмет 1 раз. Это я фонариком. Слышали щелчок? Походу, это был сигнал. Это существо меня... Было просто куча щелчков. Это не похоже на понимание. Он откуда здесь взялся? Откуда он мог упасть? Что, мне приснилось, что ли? Бля, настоящий вообще. Вот сюда неоткуда упасть. Там что такое? Там есть кто-нибудь? Черт возьми. Что это за нафиг такое? Ну, здесь-то камера моя стоит на месте. La actividad en la casa se va haciendo más evidente, incluso parece como si fuera algo agresiva. Tim, a pesar de estar preocupado por lo que acaba de ocurrir, continuaría la investigación en el ático de la casa. Y esto fue lo que pasó.
Он просто поймал табуретку сейчас. Охренеть. Хорошо еще. Хорошо я слышал. Звуки какие-то. И в мою голову пришло. Руку выставить. Это просто пипец. Это такой трэш. Здесь прям творится какая-то хрень дикая. Я сейчас себя успокаиваю только тем, что я не знаю, как стул. Что это могло быть здесь? Это просто пипец. Единственный вариант, все, что может быть. Голова сейчас перерабатывается, что возможно из-за лестницы, и он там располагался как-то. Откуда-то упал, и это я сейчас просто, я не знаю, у меня адреналин бомбит. Надо брать себя в руки. Фух. Сейчас голова разболелась, пипец. Твою мать. Parece que la entidad se ha vuelto más agresiva con Tim, quien, aún preocupado por lo que pueda pasar, decide subir a investigar al ático de la casa, pero no había nada. Entonces, Morozov vuelve a intentar comunicarse con la entidad del lugar, pero no había más respuestas, salvo algunos extraños sonidos. Sin embargo, no hubo más actividad paranormal, por lo que Morozov piensa que puede tratarse de un poltergeist. ¿Tú qué crees que ocurra en esta propiedad? Escribe tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte a mi nuevo canal secundario Paranormal Files, subtitulado a todos los idiomas. El link estará en la descripción. Y si quieres acompañarme en mi canal de caminatas urbanas en 4K, suscríbete a mi otro canal llamado Perú Street HD. Los enlaces estarán abajo y te estaré esperando. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si quieres ventajas exclusivas o apoyar el contenido de este canal, puedes hacerte miembro y disfrutar de los diversos beneficios. Si quieres ver aterradoras exploraciones urbanas, entonces debes ver este video. Y si quieres ver otra aterradora exploración, entonces deberías ver este otro. Esto es Realidad Alterna.